Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 7 y a continuación le vamos a presentar el tema de la ley del IMSS. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. El artículo 4 nos menciona que el seguro social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. A continuación, los siguientes artículos nos mencionan que a través de su reglamento obliga al patrón a proporcionar al trabajador y a su familia dependientes en segundo grado de mayor edad, padres de médico, medicinas, ambulancia, indemnización por pérdida de algún miembro en su caso total o parcial, pérdida de extremidades, fallecimiento, incapacidad parcial total y pago de marcha. ¿Cómo se determinan las cuotas bimestrales para el pago del IMSS? En el primer punto nos menciona que de acuerdo con el artículo 79 de la Ley del Seguro Social, el importe de las primas a cubrir por el seguro de riesgo de trabajo es a cargo del patrón y se calcula aplicando los porcentajes establecidos por cada riesgo al salario base de cotización. El punto número 2 menciona, de conformidad con el artículo 33 de la Ley del Seguro Social, para el cálculo de las cuotas por el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte establece como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general que rige en el Distrito Federal. El punto número 4 nos menciona, para el ramo de retiro el límite superior es el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rige en el Distrito Federal. Para efecto del cálculo y pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como para cuantificar el monto de las prestaciones que otorga, se toma como base el salario integrado que recibe el trabajador, el cual se determina sumando las percepciones por cuota diaria, más los ingresos adicionales que se perciben tanto por ley como por contrato colectivo, ya sea aguinaldo, prima vacacional, etc. La Ley del Seguro Social en su artículo 27, fracción 2, en relación al fondo de ahorro, señala lo siguiente: no se tomará en cuenta la aportación que haga la empresa al fondo de ahorro para efectos de integración al salario base de cotización siempre y cuando las aportaciones de la empresa y de los trabajadores sean por periodos semanal, quincenal o mensual. La aportación de la empresa y el trabajador sean iguales en cantidad o porcentaje. El trabajador no puede retirar los fondos más de 2 veces al año. El Consejo Técnico del IMSS en su acuerdo establece lo siguiente: cuando la aportación de la empresa sea menor a la del trabajador, no se integra al salario base de cotización. Si se constituye en forma diversa o cuando el trabajador retire más de 2 veces al año, se integrará al salario. Cuando la aportación de la empresa sea mayor a la del trabajador, la diferencia o excedente se integrará al salario base de cotización. Cuando la aportación de la empresa y el trabajador sean iguales en cantidad o porcentaje, no se integrará al salario. De lo anterior se desprende que se debe evaluar y pactar mediante el contrato colectivo la conveniencia de igualar o diferenciar las aportaciones al fondo de ahorro de tal forma que se incremente o disminuya los pagos que por cuota obrera le retenga al trabajador, y 2. Se incremente o disminuya los pagos que por prestaciones económicas otorga el IMSS. A continuación les voy a comentar acerca de la prima del riesgo de trabajo. Es una de las cuotas que debe pagar el patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social para cubrir la probabilidad de riesgo de cualquier accidente o enfermedad a las que estén expuestos sus trabajadores por la actividad que desarrollen. El artículo 15 nos menciona que los patrones están obligados a, como primer punto, registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. El artículo 46 nos menciona que no se considerarán para los efectos de esta ley riesgos de trabajo
los que sobrevengan por alguna de las causas siguientes. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Sanciones para la empresa. No cooperar con el instituto en la realización de estudios e investigaciones para determinar factores causales y medidas preventivas de riesgo de trabajo. En proporcionar datos e informes que permitan la elaboración de estadísticas de ocurrencias y en difundir en el ámbito de sus empresas las normas sobre prevención de riesgo de trabajo. Otro punto sería no llevar los registros de nóminas o listas de raya en los términos que señala la ley y el reglamento para el pago de las cuotas del Seguro Social. El siguiente punto sería no entregar a sus trabajadores la constancia semanal o quincenal de los días laborados en caso de estar obligado a ello. No dar aviso al instituto o hacerlo extemporáneamente del cambio de domicilio de una empresa o establecimiento cuando se encuentre en alguno de los supuestos que señala el reglamento respectivo. En este caso sería una multa de 20 a 75 salarios mínimos general del Distrito Federal. Sí. No comunicar al instituto por escrito sobre el estallamiento de huelga o terminación de la misma, la suspensión, cambio o término de actividades, la clausura, el cambio de nombre o razón social, la fusión o escisión. No comunicar al instituto o hacerlo extemporáneamente las modificaciones al salario base de cotización de sus trabajadores, que en este caso serían 5 días hábiles. Todo esto tiene una multa de 20 a 125 salario mínimo general del Distrito Federal. No proporcionar, cuando el instituto se lo requiera, los elementos necesarios para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo o hacerlo con documentación alterada o falsa. Presentar al instituto los avisos afiliatorios, formularios, comprobantes de afiliación, registros de obras o cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales con datos falsos, salvo aquellos que por su naturaleza no sean de su responsabilidad. Todo esto tiene una multa de 20 a 210 salario mínimo general del Distrito Federal. ¿Existen sanciones diferentes a las multas? Sí, cuando los patrones o sus representantes utilicen engaños o se aprovechen de errores para omitir el pago total o parcial de sus cuotas obrero-patronales u obtengan un beneficio indebido, se considera que es una defraudación. Por tal motivo se sanciona con: punto número 1 sería prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 13.000 salarios mínimos general vigente del Distrito Federal. Punto número 2, prisión de 2 a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 13.000 salarios mínimos general vigente del Distrito Federal, pero no de 19.000 salarios mínimos general. Prisión de 5 a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuera de mayor de 19.000 salario mínimo general vigente del Distrito Federal. De antemano le damos las gracias por su atención prestada y esperamos que el tema les haya sido entendido. Gracias.